Bueno, muchachos, muy buenos días nuevamente. Doy la bienvenida pues a, a este curso donde pues como ustedes se pudieron dar cuenta, eh, aumentó una hora más, es decir, que vamos a tener que replantear, vamos a tener que eh, mirar, digamos, la manera como tal en la que vamos a desarrollar los diferentes talleres. ¿Listo? Entonces, pues en este orden de ideas, yo propongo, perdón, propongo, propongo pues la implementación como tal de tres momentos de esta clase, el cual el primero y obligatorio va a tener que hacer es la revisión como tal del tema de la semana pasada. Es decir, vamos a hacer como un recorderis, como un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente y pues teniendo en cuenta que ustedes tienen el ejercicio desarrollado, pues automáticamente vamos a observarlo. Aunque si bien es cierto, yo les estuve observando y automáticamente noté que no enviaron todos los respectivos trabajos. Listo, entonces pues ahí sí es un grave error de ustedes, pero un segundito, donde pues no van pues, a tener la calificación correspondiente, ¿listo? Entonces eso para que lo tengan muy en cuenta. Por otra parte, pues nosotros vamos a trabajar esta semana, o lo que vamos a trabajar durante esta sesión es pues ya prácticamente la finalización del tema, que tiene que ver con los cambios generados por la edad moderna, que tiene que ver con todo lo que pues, relaciona este contexto de tiempo, este contexto histórico, pues obviamente con la creación también de una nueva época, como lo fue la edad contemporánea, pero que si bien es cierto, pues este contexto histórico pues se enfrasca muchísimo en lo que es, digamos, un periodo también de guerras, lo que es también un periodo de cambios económicos, que si bien es cierto, pues no son nuevos, son novedosos de este contexto contemporáneo, pero sí, pues vienen a partir de la edad moderna y pues como respuesta a un devenir histórico bastante interesante, ¿no? Que uno pues en realidad tiene que analizar muchísimo para poder entender ciertos procesos, ciertas dinámicas, para poder entender ciertas situaciones que se presentan referente al tema, ¿listo? Entonces, pues en este orden de ideas voy a llamar listado al finalizar la clase, porque pues hay muchos que ingresan a la clase y se van. Entonces, pues vamos a, que a desarrollar el llamado de lista al finalizar como tal la clase, ¿listo? Entonces, pues muchachos, yo que les pido, pues con este nuevo, pues acontecer, ¿no? Con este nuevo tipo de situaciones, con este nuevo tipo de acciones que ha tomado el colegio, pues para brindar, digamos, una mayor cobertura de educación a ustedes, pues, ahorita teniendo ya no una sola hora, sino 2 horas de clase. Entonces, por favor, sí les pido la máxima participación. ¿Por qué razón? Porque en el que en el transcurso de la clase, nosotros vamos a ver diferentes temas, no solamente diferentes temas, sino también vamos a tener diferentes momentos que no se los he explicado. Entonces, el primer momento, como les venía diciendo, va a ser la socialización como tal de la guía anterior, donde vamos a desarrollar o vamos a observar cuál fue la respuesta de cada uno de los estudiantes o la que presentó cada uno de los docentes, de los estudiantes que, pues, afortunadamente entregó lo que le correspondía a la semana. ¿Listo? Por otra parte, pues está el segundo momento, va a ser pues como tal la socialización del tema de la semana, va a ser la socialización como tal de lo que estamos viendo hasta el momento, y por una tercera parte o el tercer momento va a ser como tal el desarrollo de un ejercicio referente al tema que estamos viendo y vamos a cerrar posiblemente, pues esperemos que el tiempo se nos dé de la mejor manera, vamos a cerrar con lo que es la aplicación de unas pruebas, pues ya que pues esta semana finalizar ustedes van a tener que desarrollar pues eh, una evaluación, un quiz que yo les dejé en la plataforma. Yo creo que algunos ya
pues ya las revisaron, se podrán dar cuenta que hay un link pues habilitado para atención que al momento de ingresar no se pueden salir, es decir, tienen que responder como tal las preguntas pertinentes o si no, pues no van a poder desarrollar el taller de la mejor manera, ¿listo? Entonces eso para que tengan muy en cuenta. Entonces, alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración pues, que tengan hasta el momento, teniendo en cuenta los momentos que vamos a trabajar como tal con esta clase. Lo escucho. Sí, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, Iván Andrés, ¿claro? Señor, Listo, perfecto. Entonces, espérenme un segundito. Estoy aquí abriendo algo. Denme un segundito, ¿vale? Puta, está un poquito. Listo, David, tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, presten atención. Yo voy a compartir pantalla y voy a escoger a algún estudiante para que me lea lo que es la guía anterior y así mismo vamos a poder desarrollar como tal lo que es el desarrollo como tal de la guía anterior para poder empezar el tema nuevo. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, me pregunto, ¿quién quiere participar voluntariamente? Yo, profe, yo quiero leer mi guía. Bueno, Estefanía, ¿la tienes ahí? Pues voy a compartir pantalla pues para que pueda irla leyendo, ¿vale? Ah, ¿o no, señor? Listo, entonces espera un momentico ya. Listo. ¿Está en la pantalla? ¿Todos pueden ver pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Listo, señor, Estefanía. Bien pueda. Te escuchamos, Estefanía. Profe, espere. ¿No es la guía anterior?
leerla o la guía está, ¿cómo así? No, no, no. Estamos hablando de que vamos a socializar lo que fue aquí anterior, lo que fueron las corrientes de pensamiento en la edad moderna, ¿sí? Sí, señor. Posteriormente a socializarla, vamos a hacer una socialización como tal de las respuestas que ustedes dieron, ¿vale? Ah, o sea que leo el pensamiento de la moderna. Ahora va a Eh, leer una parte y luego listo. bueno, señor. El pensamiento en la edad moderna. El llamado pensamiento moderno, que no corresponde al pensamiento contemporáneo, tiene tres características bien determinadas. La primera es el objetivismo, es decir, la capacidad de describir fenómenos de manera independiente de quien hace la descripción. La segunda es el positivismo o, en otras palabras, la posibilidad de identificar leyes o reglas generalizables que gobiernan estos fenómenos. La tercera deriva de la anterior, es la predicción, que se refiere a la capacidad de conocer el devenir futuro en un fenómeno si conocemos las leyes que origen su dinámica, así como sus condiciones iniciales. En estas tres condiciones delinearon el pensamiento del hombre y la mujer moderna, desde su concepto inicial con el trabajo de Newton en el siglo XVIII. Listo, perfecto. Bueno, aquí nosotros encontramos algo característico, una de las características fundamentales de lo que fue como el pensamiento de la edad moderna, es decir, cómo se construyó el pensamiento de la edad moderna, que pues si bien es cierto, es muy contrario al pensamiento de la época anterior, ¿cierto? ¿Qué significa el pensamiento de la época anterior? ¿O cuál fue la época anterior a la edad moderna? Estamos hablando de la Edad Media, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, nosotros hablábamos hace 8 días que pues este pensamiento como tal moderno pues obviamente estaba en contraposición con la Edad Media. ¿Por qué? Porque automáticamente aquí nosotros hablamos de tres características fundamentales, bien determinadas, que es lo que acaba de leer Estefanía, que pues tienen que ver con el tema de poder describir ciertos tipos de fenómenos que se presentan dentro de nuestra vida, dentro de nuestra sociedad, pero pues obviamente esa descripción debe tener unas leyes y esas leyes naturales se deben respetar para poder empezar a implementar lo que es el pensamiento racionalista. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando que todo lo que vamos a ver o todo lo que nosotros observamos, los diferentes fenómenos, nosotros nos empezamos a decir que no, que es ejemplo, y lo hago no con el ánimo de ofender, sino que pues en este contexto era muy dado al tema de que Dios explicaba absolutamente todo, ¿cierto? Es decir, pasaba una lluvia, pasaba un huracán, pasaba un fenómeno natural, y automáticamente Dios era el responsable o pasaba porque sí, y pues nosotros nos teníamos a pensar pues obviamente cómo era que funcionaba la naturaleza y cuáles eran los fundamentos pues, que tenían este tipo de fenómenos, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, nosotros vemos que el pensamiento de la edad moderna, pues obviamente se rige bajo otras leyes, por ejemplo, como lo es el positivismo, el objetivismo como tal, y pues obviamente el tema de la predicción, que la predicción, pues si bien es cierto, tiene que ver también con los fenómenos naturales, más no simplemente yo hago una predicción como que hay, mañana va a pasar un terremoto, ni mucho menos no, tiene que ver obviamente algunas condiciones o algunos factores, pues como tal, preponderantes y que se puedan explicar manera natural para poder dar origen como de este pensamiento. Es así pues como obviamente bajo estas características surgen distintas corrientes de pensamiento pues que las hablaba anteriormente, pues no las vamos a leer, ya ustedes las pudieron ver, las pudieron observar en el respectivo trabajo que desarrollaron, pues que es el humanismo, o sus características, el racionalismo, que si bien es cierto, pues obviamente tiene sus características totalmente explicativas en la ciencia, básicamente, y el antropocentrismo, pues obviamente hace como tal volver al hombre dentro de todo, automáticamente darle el lugar que se le quitó al hombre durante la Edad Media, ¿no? Porque recuerda que en este periodo de tiempo solamente se presenta como tal el tema del pensamiento, sino también se presenta un fenómeno artístico que se denominó el Renacimiento, donde pues automáticamente para la aplicación del arte se tuvieron que tener en cuenta fenómenos que pasaban inclusive en la antigüedad clásica, ¿cierto? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y pues obviamente respecto a eso, yo automáticamente les planteé dos preguntas, si recuerdan, ustedes las pueden ver ahí en la pantallita que les estoy compartiendo a ustedes, ¿cierto?
Entonces, por favor, Estefanía, me lees las dos preguntas que planteé. En el imaginario que usted viviera en este contexto del surgimiento ¿Le tengo la boca? del surgimiento de estas corrientes de pensamiento, ¿con cuál se enfocaría de acuerdo a sus ideas y por qué? ¿Cree usted que el surgimiento y el desarrollo de las diferentes corrientes de pensamiento es indispensable para la sociedad actual? Justifique tu respuesta. Listo, perfecto. Entonces, en este orden de ideas, voluntariamente, pocas personas que pues hicieron la respectiva actividad, pues por favor les pido que pues que me puedan compartir sus ideas. Pero un segundito, porque pues acá mire, hay un problema y me preocupa esto. Espérenme un segundito, les voy a mostrar algo. Me preocupa bastante que yo me meto a las actividades eh, y veo lo que encuentro. ¿Sí pueden ver en pantalla ahí lo que estoy compartiendo? ¿Sí, sí pueden ver? Sí, señor. Listo, presten atención. Son 17 estudiantes los que están en la clase, ¿cierto? De los cuales, pues, ¿cuántos se presentaron? Solo 8, ¿cierto? Entonces, de esos solo que me presentaron, pues automáticamente yo les voy a pedir acá el favor que nos compartan sus respuestas teniendo en cuenta que son los únicos que las vieron, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le quiero pedir el favor a Alan Jerónimo Hermosa Cortés. Alan Jerónimo, compártanos la primera respuesta que usted dio en el taller. Ya, profesor. Listo, perfecto. Profe, una pregunta, qué pena, buenos días. Diga. Profe, es que yo soy nuevo, ¿cierto? Y pues yo quería saber, o sea, yo entré como 2 semanas después de todos los trabajos que han dejado y pues la verdad no me aparecen muy bien todos los trabajos para saber si yo entregué ese trabajo. Pues hijo, usted no me ha enviado nada. Yo, ¿cómo le voy a dar respuesta a eso? Profe, una pregunta también, o sea, yo puedo escribirle a usted por WhatsApp y obtener ese taller para hacerlo. Es que la verdad, de toda esta semana he hecho un poco de trabajo porque la verdad entré muy tarde, Ujú. entonces por esa razón de pronto no lo había entregado ni presentado la acción. ¿Quién envió los trabajos? Señor, O sea, usted me dice que ha presentado trabajos, pero ¿a quién se lo ha enviado? pues la verdad he presentado los que he podido encontrar en la plataforma, porque la verdad yo no sé manejar eso. Y pues a veces lo que no encuentro o algo así me hace falta, por ejemplo, mire, yo no sabía nada de este trabajo, entonces por ahí le pregunto, profe. Y es que usted no le explica, no le hizo un tutorial ni nada. No, profe, mire que la verdad, no, yo soy muy malo para manejar eso. Listo, pues yo voy a hablar con el coordinador y ya miramos a Vale, ver qué tengo que solucionar. ¿Listo? dale, dale. Listo, bien. Por favor. ¿Listo? Alan, Ya, profesor, ya me cargó. listo. Colaborenos con la primera pregunta. Esto, en el imaginario que usted viviera en el contexto del surgimiento de estas corrientes de pensamiento, ¿con cuál se enfocaría de acuerdo con sus ideas y por qué? Y resulta Ajá. que me quedaría con el racionalismo y el empirismo, ya que es bueno
dije que es bueno utilizar la cabeza para analizar las cosas, pero también es necesario experimentar para aprender, ya que de esa manera también ha avanzado. Un ejemplo es el experimentar para hacer medicina. Se ha tenido que estudiar los efectos que producen X cosas y de ahí experimentar como la reacción del sujeto para ver si funciona o no esa nueva medicina que se está haciendo o creando. Sí, claro. Si nos ponemos a mirar, eso fue cruel, porque si no funciona la persona, pues grave, ¿no? Pero pues obviamente es válido. Y en la segunda pregunta, ¿usted qué planteó? Está planteando que, ¿cree usted que el surgimiento y el desarrollo de estas diferentes corrientes de pensamiento fueron indispensables o son indispensables para la sociedad actual? Mm, sí, ya que la educación para las personas mejoró mucho y es lo mejor, ya que mm, ay, perdón. Sí, ya que la educación para las personas es lo mejor que se puede hacer para todo el mundo. Lamentablemente no todos se toman en serio este gran enfoque que tiene, ya que los que pueden estudiar, la mayoría les aburre, no les interesa, mientras que los que las que quieren aprender no tienen ese poder, eso les dificulta. Esto, Sí, ujú, sí, mm, continúa. gracias a esto también se pudo tener un gran avance en muchas cosas, como en la educación, el comercio, entre otros. Listo, perfecto. ¿Listo, Alan? Listo, perfecto, Alan. Pero, muy bien. Esto, Vali, ¿tú nos puedes compartir tu respuestas? Sí, señor. Vale, por favor. Y vamos a socializar un poco. Bueno, la primera en lo que yo escribí es la corriente de pensamiento en que me enfocaría más en el racionalismo, ya que sus ideas son muy buenas y nos han llevado por el momento por esos caminos de tener esas fuentes de conocimiento y el razonamiento de las cosas nuevas en el mundo, para poder interpretarlas y traducirlas con complejidad, saber lo que es, las capacidades de aprender las diferentes edades a las de ahora y eh, por tal caso esta corriente pues nos ha surgido día tras día, el cual nos hace ágiles de aprender y muy inteligentes, Listo, enfocándonos en ideas. Bueno, ya. listo, Estefanía, perfecto. Y la segunda pregunta, la que dice que si usted Bueno, en el surgimiento y el desarrollo de las diferentes corrientes de pensamiento, sí es necesario para la sociedad actual, ya que en el mundo se trata de racionar, siendo un fuerte para nosotros tener la razón y conocimiento de las cosas, el positivismo para el atentismo de este conocimiento, el idealismo, cuando nos surgen esas ideas del cerebro que en un cierto modo las descubrimos y las aprendemos. listo, perfecto. Listo, Estefanía. Yo quiero escuchar a mi amigo, espero aquí, me meto, ¿quién fue el otro? Bata no está, Bata está, eh, creo que está haciendo algunos quehaceres pues personales. Bueno, aquí quién más la hizo, José Ángel Bernal, pero no está. Hoyos, Iván Andrés Hoyos, ¿usted qué fue el otro? De resto no, uy, yo estoy mirando, ni Brandon, ni varios no hicieron la tarea. ¿Tienen alguna razón, alguna excusa, alguna situación que se les haya presentado por no haber entregado tarea? Por ejemplo, David, ¿hubo algún problema? David, ¿sí está? Sí, sí, señor, acá soy. ¿Sí me escucha? Listo. ¿No escucha? Profesor, la verdad es que no puedo hablar pues, porque esto que acá al frente de la casa están pavimentando la calle y hay un poco de ruido, la verdad. Listo, perfecto, Iván Andrés Hoyos, pero pues lo escuché bien. Perfectamente, pero bueno, listo. Si no quiere participar, no hay ningún problema. David,
David, ¿por qué razón no subió el taller? Brandon, Oh, profe, la verdad no me quedó tiempo para desarrollarlo. Entonces no lo alcancé a entregar el viernes, entonces ya no lo pude enviar. listo, ok. Brandon, ¿qué pasó? Me quedo que, profesor, ¿Ah? es que no tampoco puedo entregarlo, ¿Y por qué razón? porque la semana pasada estuve toda la semana haciendo trasteo, como me cambié de Ujú. casa, y entonces no lo entendí muy bien y no tuve suficiente tiempo para prestarle atención a full. Listo, perfecto. Holman, Holman Jair Matoma, háblenos un poquito de sus respuestas. Yo, profe, yo no hice ni la primera, no la entendí muy bien. Pero pues aquí se supone que dice que usted la subió. Pues sí, pero yo no hice la primera pregunta, porque casi no la entendí. Ok, pero la segunda, ¿nos puede compartir la segunda? Espera, la busco. No, hijo, pero pues estamos en clase y estamos socializando, usted debe estar en, pues, como se dice vulgarmente, ¿no? En la feria. ¿Listo? Bueno, presten atención. Dejemos hasta ahí por ahora este tema de la socialización como tal de este tema, ¿listo? Entonces, haciendo pues énfasis o como tal un enfoque en este tema de que en el imaginario de que usted viera en este contexto del surgimiento de las corrientes de pensamiento con que de acuerdo a su sitio y por qué. Bueno, en este caso, pues obviamente ya les expuse ahí una palabra clave, eso, o sea, hay una palabra clave y ese tema con cuál se enfocaría de acuerdo a sus ideas, ¿cierto? Por ejemplo, yo, desde el punto de vista que yo pues, planteo, yo soy politólogo. Es politólogo, haber estudiado, ¿qué es ser politólogo? Haber tenido una preparación como tal en la ciencia política. Es la palabra clave, ciencia. Para que pueda hacer ciencia, pues, automáticamente, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar todo este tipo de situaciones, que si bien es cierto, pues para poder investigar sobre los temas sociales o sobre la sociedad, que es que nos enfocamos como tal, los politólogos, las relaciones de poder, pues obviamente hay diferentes ámbitos que a veces dejan de ser tan científicos y nos enfrascamos también en concepciones personales. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente la sociedad es una sociedad netamente cambiante y poder determinar o enfrascar la sociedad dentro de un marco tan complejo como es la ciencia, pues automáticamente tendríamos que hablar que las sociedades serían puros robots, ¿cierto? Porque pues obviamente dentro de determinados contextos sociales hay diferentes tipos de comportamientos, hay diferentes tipos de patrones de conducta, entre otros tipos de situaciones que pues obviamente hace un poco difícil pues hablar de este término ciencia, pero pues si bien es cierto nosotros nos basamos también en estas características científicas para poder dar respuesta ante alguna situación que se está presentando dentro de la sociedad. Entonces, obviamente, una de los enfoques claros, pues sería el racionalismo. ¿Por qué? Porque el racionalismo, pues obviamente usa la razón para poder dar en el entendido de ciertos tipos de situaciones y por otra parte, pues está también el tema del positivismo. ¿Por qué? Porque pues nos tenemos que basar en leyes naturales para poder entender cierto tipo de conceptos, ciertos tipos de conductas. Y pues en segundo, pues obviamente esto va a generar o va a ser indispensable, pues como para dar respuesta a la segunda pregunta, va a ser indispensable como tal este tema de las corrientes de pensamiento de la sociedad actual. ¿Por qué? Pues esto es lo que nos da a nosotros el campo del conocimiento, el campo del uso de la razón, el acceso a la educación, que pues obviamente ya es libre, entre comillas, obviamente nos abre pues, como tal esa opción o esa, ¿qué? Esa Perfecto. relación, pues, señor, señor, sí, Brandon, lo escucho. Se le escucha entrecortado, se escucha muy feo. Sí, que el internet está como molestando aun cuando llueve. ¿Ya me escuchan bien? Yo sí lo escucho bien, profesor. Hay momentos que se le escucha muy feo, profesor. Listo, perfecto. A veces puede también ser la opción, o una de las opciones puede ser
que sea el internet de su casa. ¿Listo, Brandon? Pero de todas maneras, por favor, si estoy dando la clase y ustedes notan que se escucha recortado, por favor me lo hacen saber para volver a repetir. ¿Listo? Les agradecería mucho. Bueno, señor. Señor. Listo, bien, gracias. Listo, profe. Entonces, hablábamos de que la importancia como tal o el surgimiento de estas corrientes de pensamientos que sí son indispensables para la sociedad, y claro que son indispensables, porque pues obviamente estas corrientes de pensamiento lo que nos enfoca pues como tal es en el tema del conocimiento, ¿cierto? Y pues obviamente si bien es cierto las universidades, perdón, existen desde la Edad Media aproximadamente, pues nosotros vemos que el desarrollo que ha enfocado pues, esta corriente de pensamientos es que tenga un carácter más laico, ¿qué significa laico? Que pues obviamente tiene una división clara entre lo que es la ciencia, entre lo que es el conocimiento y pues también lo que es el tema de la religión, ¿listo? Entonces pues obviamente eso nos abre a diferentes tipos de campos de estudio, pues obviamente teniendo en cuenta los fundamentos académicos, donde automáticamente nosotros separamos como tal ese tema de religión y pues obviamente también empezamos a enfocarnos pues como tal en el tema del conocimiento del hombre, el conocimiento personal, todo lo que tiene que ver con el tema de nuestras ideas, bueno, etcétera, 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 ¿listo? Entonces, pues eso era lo que les quería plantear y pues obviamente por eso hoy por hoy las universidades como tal, que son las fuentes de conocimiento superior, pues al decirlo, o al llamarlo educación superior, pues no sabemos que están enfocadas en cierto tipo de características y pues juega también un rol importante en la repartición, pues como tal, bueno, no la repartición, eso suena como inequitativo, ¿cómo decirlo? En el legado, pues como tal de compartir el tema del conocimiento, ¿listo? Entonces, eso era, pues como tal, lo que tratábamos de decir con la guía anterior, eso era lo que tratábamos de plantear, pues con esta guía, y pues ahorita nos vamos a enfocar directamente en que es el tema de esta semana, ¿listo? Y vamos a plantear frente a eso, pues un ejercicio que ustedes van a desarrollar, entonces yo les voy a pedir el favor, mientras voy dando pues como tal la clase o mientras voy argumentando pues como tal el tema de la guía correspondiente a esta semana, yo les voy a pedir que tengan ustedes a la mano lápiz y papel para poder plantear el ejercicio que vamos a desarrollar posteriormente a explicar. Entonces damos inicio como tal al segundo momento de, de que la sesión vamos a dar inicio pues como tal a lo que es la explicación de la guía número 3 que pues obviamente va a tener un aspecto pues fundamental con el tema de las corrientes de pensamiento y pues lo que generó como tal estas corrientes de pensamiento en la sociedad, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el tema de la semana? Pues quienes ya revisaron la guía o quienes pudieron revisarla, son los cambios generados como tal por la edad moderna. Entonces, pues obviamente estos cambios generados van a que abarcar diferentes tipos de características o diferentes tipos de situaciones o acciones que llevaron pues obviamente la edad moderna pues a ser una de las edades más productivas, una de las edades digamos que más avances o desarrollos presentó, pues obviamente por el tema de la transición de la Edad Media, la época oscura, donde estaba pues implementado como tal la religión como eje fundamental de todo, Dios es el centro de todo, pues automáticamente, si bien es cierto la Edad Moderna, pues cambia como tal esta estructura y automáticamente le da al hombre un papel, un rol diferente y pues asimismo a la misma sociedad, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, pues obviamente estos cambios generados por la atmósfera, pues van a surgir en diferentes ambientes, o en diferentes, digamos, temas como el tema de la política, como el tema de los cambios económicos, que va a ser fundamental para entender también los cambios que se presentaron, sobre todo en nuestra época actual, porque ahí empieza a surgir lo que conocemos como la economía actual o sistemas como tal que nos abarcan, como lo es el capitalismo, bueno, el socialismo, entre otros tipos de sistemas económicos,
en el cual pues vamos a tratar de explicar por qué es que se dieron y por qué nosotros respondemos a esos cambios en este contexto. Por otra parte, perdón, está el tema de los cambios religiosos de la edad moderna, que pues eso lo he mencionado muchas veces, pero pues obviamente tenemos aquí que tener un aspecto fundamental claro, y es el tema de la reforma protestante, que si bien es cierto, fue también un eje fundamental pues, para quitarle un poco de poder a la Iglesia Católica o la Iglesia Romana, al clero romano, pues obviamente al dar bien surgimiento como tal a nuevas ideas o una nueva implementación, pues como tal de la religión frente a sus seguidores, que pues ya, digamos, empieza a ser de manera libre, no es lo que diga el que está al frente en el altar, sino que se da la posibilidad pues, de que tengan un acceso directo a este libro, pues que dominar la palabra de Dios, y pues automáticamente se empiezan a generar interpretaciones, ¿no? Y pues con ella también surgimiento de diferentes corrientes religiosas, así sean dentro del mismo marco teológico cristiano, ¿cierto? Y por otra parte, pues vamos a hablar un poquito de lo que fue la paradoja de la Edad Moderna frente a cierto tipo de acciones que tuvo este contexto histórico, ¿listo? Entonces, ¿tienen su lapicito y su papel? Les pregunto. ¿Cómo, Sí, profesor? No lo señor. escucho muy bien. ¿Todos tienen listico su papelito y su papel? ¿Su lapicero y su Sí, papel? señor. Listo, bien, perfecto. Entonces presten atención a lo que vamos a hacer, porque de acuerdo a esto vamos a desarrollar un pequeño ejercicio que va a servirles a ustedes para poder levantar un poquito lo que es el tema de participación. ¿Listo? Entonces empezamos con lo que son los cambios políticos como tal de la Edad Moderna. ¿Listo? Entonces nosotros vemos que en la Edad Moderna, pues como tal, los códigos legales básicamente dejaron de obedecer como tal a la iglesia. Ya habíamos hablado pues como tal de ese cambio específico que hubo en este periodo de tiempo, y pues obviamente este cambio como tal o esta transición de códigos morales donde pues de códigos legales, perdón, morales no, legales. Entonces, donde pues automáticamente la iglesia deja de tener un poder fundamental, un poder preponderante de toma de decisión dentro del Estado, ¿no? Dentro de los estados que estaban surgiendo en este contexto, pues nosotros empezamos a ver diferentes cambios políticos, muchos de los cuales pues obviamente se habían empezado a gestar en el medioevo. Entonces, digamos que el medioevo, o sea, aparte de la Edad Media, de una etapa de la Edad Media y la Edad Moderna, pues empezaron a gestar diferentes tipos de cambios, como gracias a qué, pues prácticamente también aquí tenemos un aspecto económico fundamental, y es el surgimiento, fue gracias al surgimiento como tal de la burguesía mercantilista, que pues obviamente va a asumir posteriormente un rol político que lo va a convertir en protagonista fundamental como tal de la época o de la Edad Moderna, y pues obviamente va a sustituir como tal la antigua aristocracia que se veía pues como tal en la Europa de la Edad Media. Y pues obviamente también iba a generar ciertos cambios dentro de las ordenanzas del clero. Cuando hablamos de burguesía mercantilista, ¿qué significa? No sé si a ustedes yo les alcancé a comentar, no, con ustedes no alcancé a ver el tema, pero pues vamos a enfocarlo un poquitico en lo que fue la Edad Media. Fue donde pues prácticamente con la implementación pues del feudalismo, el rey pues tenía la nobleza, ¿no? Pues sus hombres de confianza, donde él pues prácticamente les entregó pedazos o porciones de territorio a cada uno de los señores feudales, es decir, lo que manejaban el poder económico, para que los pudieran administrar. Y pues al ver estos señores feudales o estas personas con poder económico, que era interesante pues manejar o administrar todo este tipo de tierras, pues empezaron a tener como cierto tipo de cambios, y así pues automáticamente surge un término denominado burguesía, que pues prácticamente era la clase alta o la clase adinerada, que pues obviamente también, si bien es cierto, no repercutían las decisiones directas del rey, sí generaban un papel también fundamental de aconsejar, bueno, o generar algunas ideas para poder de alguna manera crear desarrollo en este contexto. Entonces, cuando hablamos de la burguesía, es que esta clase, digamos, esta clase social adinerada, esta clase social con cierto tipo de poder económico, pues empieza a tener un rol fundamental dentro del mercado, ¿no? Dentro del tema del intercambio de bienes y servicios. Si bien es cierto, en esta época lo hablamos de mercantilismo, y pues obviamente pues yéndoles bien, porque les fue muy bien,
asumiendo este rol mercantilista, pues automáticamente empezará a tener un poder político fuerte y empezará a tener, digamos, un fundamento bastante fuerte para poder cambiar las ideas de las personas, que posteriormente vamos a ver qué es lo que hace la burguesía como tal para generar, pues, como tal, ese cambio de la edad moderna a la edad contemporánea, ¿listo? Obviamente, o bueno, vamos a hablar directamente del tema. Esta revolución política y social que pues obviamente generó la burguesía mercantilista, pues prácticamente tendría una primera anunciación con la Revolución Francesa en el año 1789, donde los reyes pues como tal franceses iban a ser decapitados. ¿Por qué? Pues automáticamente la burguesía, al ver que tenía un poder económico fuerte, podía cambiar las ideas de las personas, pues entendieron que este papel protagónico como tal de las monarquías o este papel político o este sistema de gobierno como tal monárquico no era tan elegante, no era tan chévere. ¿Por qué? Porque pues obviamente no tenían un fundamento, pues digamos, claro para tomar órdenes y pues automáticamente eso se convertía en algo que generaba pues como tal vileza, ¿cierto? Entonces pues obviamente estos cambios generaron pues como tal también el surgimiento de nuevos pensamientos políticos y también la creación del Estado moderno, que pues obviamente se basa como tal en la división de poderes, donde surgen los poderes que nosotros conocemos aquí en Colombia, como lo es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es gracias a esta Revolución Francesa y pues automáticamente la burguesía, al derrocar los reyes, pues automáticamente cambian la estructura como tal política de Europa y empezamos a ver que empieza a surgir un poquito lo que es la democracia. Bueno, que en Francia no se dio directamente porque pues posteriormente surgió Napoleón, pero sí empiezan a implementarse nuevas ideas de gobierno, se empiezan a crear instituciones para, digamos, abarcar ese rol protagónico del Estado, pero pues obviamente que las decisiones que tome sean como tal en pro o en beneficio de la sociedad, del pueblo, y no tenga que ver mucho con el tema religioso. Entonces automáticamente se empieza a separar, o sea, esa separación Estado-Iglesia, que lo vamos a ver eh, eh, posteriormente. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? No, señor. ¿No? ¿Ninguna? Si es por mí, no. Listo, perfecto, Alan, gracias. Eh, bueno, entonces, pues obviamente, señor, bueno, otra situación, pues obviamente, o este cambio importantísimo, Profesor, señor, sí, Brando, dígame. profe, si me empiezas a salir, si me empieza a salir y a entrar, es que está fallando el torneo. Listo, listo, Brando, no hay problema, gracias. Gracias por informar. Tranquilo. Por como le digo que me acaba de cambiar de casa y pues apenas. Listo, listo, Brando. Vale, no hay problema, tranquilo. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos acá en este contexto, pues que estos cambios importantísimos, pues como tal que se generaron en la política, como les venía anteriormente, fue la decisión o la separación como tal entre el Estado y la Iglesia, que pues obviamente eh, se dará de manera paulatina, es decir, de manera pues vigente, de manera transitoria, como tal la medida a que los reinos de antaño, es decir, los reinos pues como que estaban pegados como tal a la religión, pues empezaran a convertirse en naciones-estado, es decir, los estados modernos que conocemos actualmente, es decir, esos territorios que empiezan a tener características como población, cultura, y pues obviamente una limitación territorial, es decir, empiezan a surgir también, pues que si bien ciertas fronteras existen hace mucho tiempo, pero pues ya se empiezan a ver con mayor claridad y todo ese tipo de situaciones, ¿listo? Entonces, pues obviamente esto iba a significar que los códigos legales, pues como tal, digo, las regulaciones y disposiciones sociales iban a dejar de obedecer como tal a los mandamientos morales de la iglesia
Es decir, que obviamente la iglesia perdió un poder fundamental y pues obviamente van a empezar a desarrollar como tal discursos propios e importantísimos, independientes, como lo son las leyes, que si bien es cierto, las leyes se crean pues como tal para generar una estabilidad social, para generar pues como tal un marco social pues de tranquilidad, donde pues prácticamente se pueda vivir en armonía, entre otro tipo de situaciones, y que pues obviamente quien rompa esas leyes que se establecen pues automáticamente va a tener un castigo que va a ser pues la cárcel. Bueno, en este contexto estamos hablando también de las decapitaciones, de muerte, entre otro tipo de situaciones que pues obedecían pues como tal a crueldad, ¿no? Entonces pues vemos que las leyes ya se crean independientemente de la iglesia y pues automáticamente van caracterizadas pues por obviamente generar una regulación social de comportamiento humano, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces pues obviamente tenemos también tener en cuenta que grandes periodos europeos pues digamos que no asumieron este rol de cambio fundamental, sino pues hasta el fin de la época de la Edad Moderna, ¿listo? Entonces pues obviamente esto iba a generar que pues muchos de estos grandes reinos, en este momento de contexto, pues tuvieran, digamos, una estructura, un cambio de territorio, porque iban a perder muchas de sus colonias, ¿no? Pues sobre todo también por los diferentes procesos que se vivieron a lo largo del tiempo, ¿listo? Por ejemplo, el tema de las independencias hispanoamericanas, la independencia de los Estados Unidos, entre otras cosas. Pero, México. Listo, entonces pues obviamente esto va a generar pues también que, que, que con la pérdida de sus colonias pues se empezara a generar pues una competencia un poco más fuerte pues sobre quién era el país, digamos, hegemón, quien dominara el mundo. Entonces pues obviamente se empiezan a consolidar diferentes potencias mundiales. Una vez que los navegantes, o bueno, los navíos o el comercio marítimo se convirtió en algo muy importante y pues descubren así mismo los diferentes continentes, ¿listo? Entonces, pues obviamente eso iba a ser eh, cambios fundamentales, pues como tal de los temas políticos, ¿listo? Por otra parte, nosotros aquí entendemos también como un cambio fundamental, que son los cambios económicos que presentan en este periodo de tiempo de la Edad Moderna. Pues obviamente eso se dio gracias al descubrimiento como tal o al encuentro de regiones que se encontraban pues, prácticamente ignoradas desde la prehistoria. Fue pues el continente americano, la parte de Eurasia y parte de lo que fue el descubrimiento también de Australia. Obviamente eso dio pie como tal, el descubrimiento de estos territorios dio pie como tal a la construcción de un mercado global, es decir, la construcción pues como tal de la primera fase de la globalización, que pregunto, ¿ustedes saben qué es globalización? Como un mercado mundial, ¿no? Algo así por el estilo, algo relacionado con la economía mundialmente. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando de los cambios económicos y la globalización, pues básicamente es prácticamente cerrar, quebrar esas fronteras, pues para poder empezar a generar, digamos, un mercado entre distintas regiones del mundo, que obviamente, pues eso iba a generar un bien económico o pues digamos bienestar para hoy por hoy para las dos naciones, tanto las que sacan el producto como las que lo reciben, ¿listo? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, pues obviamente con esta construcción del mercado global o la primera fase que se denomina pues como tal globalización, pues empezamos a ver que empiezan a surgir grandes ciudades o grandes epicentros pues como tal, como los reinos europeos y reinos asiáticos que se enfocaron pues única y exclusivamente en el tema comercial y pues obviamente teniendo en cuenta las diferentes características que tenía el Nuevo Mundo, como lo era que, pues obviamente las materias primas que de este lugar, pues automáticamente se evidenciaban, ¿cierto? Como por otra parte, pues está también el tema de los minerales, el oro, la plata, bueno, diferentes características que pues iban a generar pues también
un hambre bastante amplia pues de los europeos al saqueo pues como tal de estas tierras, ¿listo? Entonces pues obviamente eso lo que hizo pues generar pues digamos que la explotación de estas tierras conquistadas de este nuevo mundo pues que prácticamente impulsar a las naciones dominantes pues como tal a convertirse en los países hegemónicos, pues obviamente teniendo en cuenta que todo se presentó bajo un saqueo histórico que no tiene precedentes. ¿Por qué razón? Porque pues las tierras a quien pertenecían, a los aborígenes que estaban en este determinado lugar, y lo que hicieron fue automáticamente robarles sus tierras, maltratarlos, asesinarlos, perseguirlos, y pues obviamente también imponerles una cultura que ellos ni siquiera conocían, ¿cierto? Entonces, pues obviamente esto también se generó que la economía no solamente se basara en el comercio, digamos, de materias primas o de minerales, entre otros, sino también el tráfico de personas o el tráfico de esclavos y el contrabando, pues, de mercancías que fueron actividades sumamente lucrativas durante la época. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente vender esclavos era un negocio brutal, por decirlo así, en palabras coloquiales. Entonces, pues, obviamente la creación, pues, como tal de estas economías pues que se basaban como tal en el intercambio de dinero pues a cambio de otro tipo de producto, por ejemplo el tema de la esclavitud, pues obviamente generó que empezara a haber un dinamismo en la economía que pues obviamente iba a generar un desarrollo sobre todo en la parte europea y un desarrollo que posteriormente se va a convertir en desarrollo industrial, porque si bien es cierto, pues obviamente eso va a dar pie como tal a que se finalice la época del mercantilismo y automáticamente empiece la era del capitalismo, porque resulta un momentico. Se empiecen a hablar de haber cambios del mercantilismo hacia el capitalismo. ¿Por qué razón? Pues obviamente, pues hace hincapié como tal en el que en el manejo que le dio la burguesía, pues como tal a ciertos recursos y obviamente la construcción como tal de una sociedad única y exclusiva del consumo. ¿Listo? Y eso pues que va a dar pie prácticamente a la revolución industrial. Que si bien es cierto, perdón, la revolución industrial es un contexto histórico que se da pues a partir pues, de la industrialización como tal de Europa. Estamos hablando del año 1760, o sea, cerrando la Edad Moderna, pues obviamente iba a generar pues como tal la sobreproducción, valga la redundancia, de productos que pues obviamente van a generar pues como tal en la sociedad, digamos, la necesidad de poder adquirir esos productos y automáticamente creando la necesidad pues que haya un intercambio pues como tal económico. Yo le vendo el producto, usted me da su dinero y automáticamente empieza pues como tal a, a generar una brecha, a abrir una brecha social bastante amplia que pues obviamente en nuestros días nosotros vemos que se ha abierto mucho, mucho más, donde pues el dinero digamos que van para unas pocas personas y pues debido obviamente también a la inteligencia, a los burgueses, pues, en este periodo de tiempo, y pues también a sus mm, palancas, bueno, a sus, ¿cómo decirlo en términos coloquiales? Debido a que se conocían pues con los administradores de gobierno, pues automáticamente iban a dar hincapié pues como tal, o iban a tener en cuenta pues estas ideas de estos burgueses que pues, posteriormente iban a generar alianzas y pues automáticamente el dinero se empezara a generar, digamos, para unas pocas manos, pero pues los productos iban para todo el mundo y bueno, entre otro tipo de situaciones, ¿listo? Entonces, pues obviamente esta evolución, pues, el surgimiento como tal de la revolución industrial y pues todo este tema de la sobreproducción como tal, todo este tema de la construcción de una sociedad del consumo, pues obviamente iba a tener cierto tipo de consecuencias y las consecuencias pues que no fueron negativas, fueron positivas porque que iba a generar pues el crecimiento de las urbes, de las ciudades europeas y pues también algunas americanas, muchas de las cuales pues obviamente ya eran sociedades-estado y así automáticamente empiezan a surgir las diferentes potencias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o aclaración que requieran hasta el momento? No, señor, no tengo ninguna duda. Todo claro con los cambios políticos y los cambios económicos, ¿cierto? Sí.
¿Sí? ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Estefanía está por acá. Sí, señor. Que se me había ido. Wally, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, pues es que la verdad fueron muchas palabras y pues casi no, como que no me entró. Entonces, eso pasó. Listo, perfecto. Bueno, de igual manera ahorita vamos a hablar un poquito pues como tal de eso, o vamos a generar, a plantear una pregunta y ustedes van a participar. ¿Listo? Entonces, por otra parte, vienen los cambios religiosos como tal que se presentaron en la Edad Moderna, y ahí es un tema fundamental, o debemos tener en cuenta pues como tal lo que se presentó dentro del aspecto religioso, que si bien es cierto, también es una acción fundamental para poder generar algunos cambios, y que fue que pues obviamente las nuevas sociedades urbanas insurgentes pues empezaran a entrar en conflicto con las grandes religiones occidentales. ¿Cuáles eran las religiones occidentales? Básicamente el judaísmo y el cristianismo, ¿listo? Entonces, sobre todo, pues obviamente el cristianismo iba a tener pues una transformación compleja, fuerte, que pues obviamente iba también a generar divisiones, pues, que eso ahorita no me deja. Esto, deme 2 minuticos, ¿vale? Un minutico, no me demoro. Bueno, volvimos. Listo, entonces estamos hablando que pues obviamente que esta sociedad pues entrara en conflictos pues con las religiones occidentales, sobre todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque pues obviamente iba a generar numerosos movimientos reformistas que pues prácticamente iban a cambiar las estructuras de la iglesia.
Bueno, qué pena la interrupción, es que no me estaban dejando dar clases esos bichitos. Entonces, esto, como veníamos diciendo, pues obviamente estos cambios que se presentaron estructuralmente en la religión, pues se dan como tal, pues con la creación de numerosas eh, movimientos reformistas, sobre todo, pues como tal, lo que da pie como tal a la reforma protestante, aparte, pues correspondiente a Martín Lutero. Entonces yo les quiero preguntar algo, ¿ustedes saben algo de la reforma protestante? No, señor. No, no, No saben. no. Listo, perfecto. ¿Alguien acá tiene alguna idea de lo que es la reforma protestante o pertenece a alguna iglesia cristiana? Los escucho. Yo no No, hago parte de ninguna. ¿Cómo? Yo no hago parte de ninguna. Listo. No, o sea, pregunto que si hay alguien acá que pertenezca a algún movimiento cristiano o algo así. Bueno, listo, parece que nadie. Perfecto. Entonces, obviamente esta reforma Eso es una rama del cristianismo, ¿cierto, profe? pues sí, pues no sé si llamarlo rama, pero sí, digamos, es una de las características fundamentales que se presentó en el cristianismo, sobre todo pues con el tema de los cambios estructurales que se dieron pues como tal en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, como tal, hablamos de la iglesia que se ha consolidado pues como tal en el mundo como una de las más importantes, que es el catolicismo, ¿no? Recordemos que ellos son un estado individual, independiente, en Italia, que si bien es cierto, pues la capital o sea, está ubicada en Roma, pero todo lo que tiene que ver con la Ciudad Vaticano, porque así se denomina Ciudad Vaticano, pues es independientemente de todo lo estipulado, digamos, legalmente, que ellos mismos construyeron o constituyeron sus propias leyes y pues obviamente se rigen de manera totalmente individual de, de, de todo el andamiaje legal, pues de manera internacional, que se abarca de manera internacional. ¿Listo? Entonces, pues obviamente esta reforma protestante, ¿por qué va a surgir? Resulta que un personaje bien interesante, Martín Lutero, era un monje o se estaba preparando este man, digo este man porque pues fue un man bastante interesante. Este personaje se empezó a preparar de manera adecuada pues para, digamos, asumir el rol como tal protagónico de los sacerdotes romanos o sacerdotes eclépticos de la Iglesia Católica, pero pues este hombre digamos que no tragó entero y se empezó a encontrar con diferentes tipos de acciones como tal de la Iglesia, sobre todo cuando hizo un viaje a Roma. Recordemos que Martín Lutero, pues si bien es cierto, él no era italiano, él era un alemán, que pues obviamente iba a generar pues digamos contribuciones como tal a lo que se conoce como la nueva ola, pues como tal del cristianismo, ¿listo? Entonces, pues obviamente Martín Lutero, pues al investigar a fondo todo este tipo de situaciones y al llegar a Italia, a la parte donde se iba a construir como tal la Capilla Sixtina, se encuentra con una realidad totalmente diferente de lo que le habían dicho a estos personajes que pues básicamente la mencionaban como si fuera el cielo, pues. Entonces él se encuentra con una situación bastante interesante, bastante compleja, que es el tema de la pobreza, y cómo los sacerdotes o cómo la misma iglesia jugaba pues con la necesidad de las personas, sobre todo en el tema moral, o no en el tema moral, sino en el tema sentimental. ¿Por qué? Pues porque obviamente ante situaciones como por ejemplo la muerte de un ser querido, cualquier tipo de situación que se presentara de esta índole, pues obviamente lo que iba a hacer era que ellos pues empezaran a cobrar unas indulgencias que pues automáticamente las familias tenían que pagar un precio porque la iglesia rezara y automáticamente dijeran que les van a salvar el alma, ¿sí? Entonces, pues aquí fue que se inventó todo este tema o se dio a conocer todo este tema del purgatorio, donde si usted se muere, usted va a un lugar donde usted puede lavar los pecados. Y pues la iglesia aprovechó de este discurso para obviamente llegar y decir, no, es que ustedes me pagan, nosotros rezamos, automáticamente el alma se purifica y va al cielo. Era la idea que ellos le vendían a la gente y la gente pues obviamente lo creía, en su ignorancia pues lo creía muchísimo. Entonces esto se presenta
al ver esta situación, pues obviamente él dice, no, las cosas no son así, la iglesia no se presenta de esa, o sea, Cristo no es así, pues lo que ha conocido la iglesia, Dios no es así, entonces él se empieza como tal a plantear distintas posturas, empieza a confundirse, empieza a tener cierto tipo pues de choques contra su misma conciencia, entre otro tipo de situaciones, y se da cuenta que verdaderamente es un simple tema de manipulación, obviamente de querer recoger fondos, que esos fondos pues eran para construir la Capilla Sixtina, y pues automáticamente él empieza a decir, no, esto no es así, nosotros vamos a enseñar es la verdad. Y automáticamente él viene, escribe 95 tesis en el año 1517 y va para Alemania, se vuelve a Alemania, y en el palacio, en las puertas del Palacio de Gutenberg, que era pues prácticamente la iglesia más importante pues como tal, o el palacio más importante de esta ciudad alemana, pues automáticamente pega las 95 tesis y empieza a desenmascarar pues como tal las prácticas que tenía la iglesia católica, lo que empieza a generar pues obviamente es una serie de confusión, una serie de protestas pues contra la iglesia, entre otro tipo de situaciones, que pues obviamente va a derivar pues como tal en la Reforma Protestante de 1517, donde pues en algunos casos se quemaron iglesias, persiguieron curas, sacerdotes y todo este tipo de situación. ¿Por qué? Porque se vieron engañados, sobre todo por el tema de que tenían que entregar dinero por su familia y las cosas no eran así. O sea, si usted practicó una vida de santidad estando en la tierra, pues automáticamente usted iba para el cielo, y si usted cometió pecado, bueno, y todo lo que estaba en contra de la Biblia, pues automáticamente usted iba para el infierno, o es cielo o es infierno, simplemente esas eran las cosas. Entonces, pues él prácticamente con este discurso, pues como tal, de las 95 tesis, pues él abarca 5 aspectos fundamentales, que son pues los aspectos fundamentales de la Reforma Protestante, como son el tema de las 5 solas, que es solamente por la gracia de Dios uno es salvo, que solamente Cristo es el Salvador, sola gratia, o sea, sola fide, solo por medio de la fe, y solo a través de las escrituras es que se puede conocer verdaderamente a Dios. Entonces automáticamente se empiezan a influir, pues como tal, este tipo de movimientos, donde automáticamente se dan cuenta que verdaderamente la iglesia no es solamente para una persona, y que Dios no solamente habla con esa persona y esa persona habla a través de Dios, pues sobre todo, sino que todo el mundo debe tener acceso, pues como tal, a la palabra de Dios, y pues obviamente al tener acceso, pues obviamente iban a aprender mucho más sobre una vida, digamos, adecuada, ¿listo? Entonces, pues obviamente todos estos cambios, pues iban a generar como tal unas estructuras diferentes, y que la misma Iglesia Católica, pues automáticamente empezara a generar cambios estructurales, que obviamente pues también tuvieron una persecución contra estas personas reformadas, se generó la contrarreforma, y pues obviamente esto va a dividir como tal el panorama europeo en dos. ¿Por qué razón? Pues porque la respuesta conservadora de la contrarreforma, que se protagonizó sobre todo por los reinos españoles, y que se transmitió al Nuevo Mundo mediante sus colonias de una manera cruel, porque pues aquí estamos hablando también de que empieza a tener un papel fundamental la Santa Inquisición, que si automáticamente usted no recibía las enseñanzas del clero, usted era tratado de hereje, de bruja, bueno, etcétera, 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 y era posteriormente condenado a la muerte. ¿Cómo era la muerte? Por medio de las torturas, diferentes tipos de torturas que, si ustedes vieran, yo creo que ustedes han encontrado en algunos casos, o les pongo de tareita, pues no obligatoria, que investiguen lo que fue la Santa Inquisición, y se van a dar cuenta que fueron unos métodos de tortura crueles, ¿listo? Entonces, pues obviamente al dividir este panorama religioso en dos, pues obviamente generó una mayor influencia protestante en los países nórdicos y la parte de Inglaterra, y pues obviamente esto iba a generar consecuencias como tal en los países contrarreformistas, pues con el tema de la Santa Inquisición católica, y pues obviamente el tema el disparo, pues como tal, de las prácticas protestantes, y pues obviamente también la generación de riqueza, ¿listo? Entonces, pues todo esto va a generar una paradoja en la Edad Moderna, y que pues obviamente que en medio de este auge como tal del progreso, de la modernidad, los valores iluminadores, se dieron también manifestaciones paradójicas, pues como tal, de atraso, crueldad, y pues obviamente
la persecución y quema de brujas, entre comillas, en la parte del norte europeo, y pues obviamente iban a generar también algunas acciones mayormente violentas en la parte del Mediterráneo y en las colonias americanas. Estamos hablando de estos territorios que pues obviamente se suponían que estas colonias eran atrasadas y bárbaras, pero pues la aplicación de este tipo de acciones para poder generar miedo, amedrentar a las personas y automáticamente imponerles sus creencias, pues fue bastante paradójico teniendo en cuenta que la Edad Moderna se conoce como la época pues como tal dorada, la época de la ilustración, donde el conocimiento, el ser humano, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues obviamente esto iba a generar pues como tal una situación bastante compleja, una situación bastante dependiente pues de estos temas también religiosos y pues obviamente el avance como tal económico de algunos territorios como también la pobreza que se generó en otros territorios. ¿Listo? Entonces, pues eso es como tal lo que les quería hablar de la guía. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que requieran, los escucho. No, señor. Ahora mismo no. ¿Listo? No, ninguna. Pues lo de la Inquisición que usted dijo, yo alguna vez lo vi, fueron como que básicamente una casa absurda para todas las personas que presentaban supuestos mm, cosas de brujería y todo eso, en el cual era muy absurdo porque a la mínima se aprovechaban y ya lo torturaron o mataban a la persona por X o Y motivos tontos, digamos, sobre todo a las mujeres, que creo que fue lo que le pasó, que no hacían una cosa diferente a lo que se acostumbraba, ya la estaban llamando bruja, bruja y la quemaban, la cocinaban viva o lo que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí hay una situación bastante interesante y es que, o sea, ¿cómo decirlo? La religión era tan cegadora que inclusive, por ejemplo, una mujer que naciera con el pelo rojo y con ojos azules o de otro color o de un color claro, era denominada bruja y la asesinaban. O sea, por el simple hecho de tener un cabello que pues era algo muy, me imagino yo que pues de que de pues la unión de los padres, no sé, era algo tan absurdo creer que por haber nacido con el color rojizo, con colores claros, pues automáticamente eso iba a generar pues una causal para ser asesinado, ¿cierto? Entonces, pues todo este tipo de situaciones pues iba a generar un periodo bastante también oscuro a pesar del progresismo pues que generó esta edad moderna. Y pues digamos que también hablando de estos métodos de tortura eran métodos tremendos, o sea, eran unos Sí. métodos bien complejos, sí, o sea, como le digo, o sea, si ustedes quieren ver en algún caso, ustedes pueden buscar en YouTube o en Google cuáles eran los métodos de tortura en la Santa Inquisición. Y ahí usted se va a dar cuenta que eran unos aparatos que verdaderamente para hacer sufrir a la persona. Que si bien es cierto, eran aparatos que a usted no le garantizaban una muerte rápida, sino una muerte lenta, dolorosa, una agonía. Uy, es que nomás de pensar en eso, yo me imagino. Entonces, eso fue un tema muy complejo, ¿listo? Entonces, bueno, en este orden de ideas, pues yo les planteé una pregunta, pues que si bien es cierto, la paradoja que se presentó en la Edad Moderna fundamental fue la paradoja, pues como tal del avance, el desarrollo y pues también lo contrario, que fue pues obviamente, digamos, el atraso pues ante este tipo de prácticas, pues yo les planteé una pregunta problematizadora que usted va a ser un poco tal vez enredada para ustedes, se las voy a compartir acá en el computador y ustedes me van a decir qué entienden de esa pregunta, ¿listo? En un segundito. ¿Listo? Pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Léame la pregunta. Esta pregunta. ¿Alguien? Teniendo en cuenta el concepto de la edad moderna,
¿Cuáles otras paradojas podrían describir dentro de los cambios productivos en diferentes ámbitos que Producidos. pudieron afectar la historia actual? Listo. Entonces, teniendo en cuenta el contexto de la Edad Moderna, el contexto de la Edad Moderna es toda la Edad Moderna, ¿cierto? Estamos hablando del año 1476 hasta el año de 1789 que se dio la Revolución Francesa. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, aquí nosotros encontramos una paradoja que fue la que yo les mencioné ahorita, que fue la paradoja del desarrollo, pues como tal, pero también las prácticas bárbaras que tuvieron sobre todo por el tema religioso. Eso es una paradoja, ¿cierto? Desarrollo y atraso, ¿cierto? Por otra parte, ¿cuáles otras paradojas ustedes pueden describir dentro de estos cambios producidos en diferentes ámbitos que pudieron afectar la historia actual? Nosotros hablamos de tres aspectos, ¿cierto? O de tres cambios producidos, los cambios políticos, los cambios económicos y los cambios religiosos. Dentro de los cambios, dentro de la paradoja, yo no estoy metiendo ninguno de estos tres ámbitos. Bueno, sí estoy metiendo un poquito el ámbito religioso, pero entonces, si ustedes ven, como por ejemplo, un ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Si estamos hablando de una paradoja, entonces puede ser en lo económico. Estamos hablando de burguesía, estamos hablando de que se generan mayor cantidad de productos, pero pues automáticamente la burguesía, solamente unas pocas manos toman el dinero y automáticamente eso genera pobreza. Entonces ahí automáticamente habría una paradoja, ¿cierto? Porque estamos hablando de desarrollo económico, pero también creación de pobreza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Ustedes van a leer aquí, yo les dejé pues la guía bien explicadita y como siempre, yo al final, yo les dejo unos links de que unas referencias bibliográficas, unos links para que ustedes puedan investigar más a fondo y también les dejo algunos videos para que ustedes puedan observar o, digamos, profundizar en estos temas para poder dar respuesta a lo que les estoy pidiendo. ¿Listo? Entonces, pues obviamente lo que ustedes tienen que hacer es eso, responder básicamente cuáles son las paradojas existentes dentro de este contexto histórico y pues simplemente llegar y plantearlas de buena manera. ¿Listo? Entonces, eso por una parte. ¿Listo? Entonces, aquí voy a hablarles ahorita, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que requieran? No, señor. No, señor. No, señor. Listo, perfecto. Entonces soy claro. Listo, bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a plantear, no, mejor no, no, porque ustedes no tienen la guía descargada todavía, ¿cierto? No sé, está bien. Por favor. No, no lo escucho. No, yo sé que ustedes no tienen la guía descargada, entonces no, vamos a dejar el ejercicio o vamos a dejar el desarrollo de este ejercicio para la próxima clase, los primeros 20 minuticos, ¿listo? Entonces, para la próxima clase, no, yo sí les voy a pedir un favor muy grande, un favor inmenso, un favor grandísimo. Y es que por favor ustedes lean bien esta guía, se vengan preparados porque yo les voy a hacer un ejercicio en clase y ese ejercicio va a ser calificado. O sea, fuera del desarrollo de esta guía, voy a sacar otra nota frente al ejercicio que voy a desarrollar con esta guía, ¿listo? Entonces eso para que lo tengan muy claro. Ah, bueno, ¿listo? Entonces, ¿claro? ¿Totalmente? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Sí, perfecto. señor, señor. Entonces, la otra pregunta planteada acá en la guía, que pues yo casi nunca hablo de esto, es el tema de las preguntas de constitución política. Aquí yo planteo una pregunta que dice, en sus propias palabras, describa cuáles fueron los cambios estructurales en la sociedad colombiana que se consiguieron con la promulgación de la Constitución del 91. ¿Se pueden reflejar dentro de las vivencias nacionales estos cambios? Ahí ustedes tienen que hacer pues como tal un cambio comparativo de la Constitución antigua, que fue la de 1886, donde era una constitución totalmente conservadora, donde la iglesia tenía una influencia muy grande dentro de las decisiones del Estado y pues obviamente eso va a cambiar con la constitución del 91. ¿Por qué? Porque la constitución del 91 iba a dejar de ser una constitución politizada, entre comillas, ¿no? Y al dejar de ser una constitución politizada, pues se iba a enfocar como tal en el Estado de Derecho, es decir, bueno, en teoría, ¿no? Porque en el libro la Constitución se ve muy bonito y se iba a encargar pues como tal de las personas, digamos, sobre todo en el tema del respeto
por las ideas, por el pensamiento, religión, bueno, pensamiento político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues se iba a enfocar como tal en la sociedad general, en el bienestar social. Pero pues obviamente esos cambios iban a generar pues una estructura diferente, porque pues si bien es cierto, estamos hablando de que anteriormente era un Estado conservador, entonces ustedes, ¿qué tienen que plantear acá? Hacer como una especie de cuadro comparativo entre la Constitución del 1886 y la Constitución del 91 y cómo se dieron estos cambios estructurales, es decir, cuáles son los cambios que se dieron en la Constitución del 91 frente a la de 1886, ¿cierto? Y cómo se reflejan estos cambios dentro de nuestras vivencias nacionales. ¿Listo? O sea, sí soy claro. Y como, cuando hablo de cómo se reflejan estos cambios o cómo se pueden reflejar estos cambios, pues automáticamente vemos que, no, bueno, listo, ahorita está la acción de tutela, está el derecho de petición, está una situación que pues genera como tal un bienestar para la persona, digamos que el Estado garantiza pues como tal la salud. Un ejemplo, lo que ustedes piensen que es lo que hace el Estado frente a a la Constitución del 91, los cambios que generaron y cómo se ven estas vivencias. ¿Listo? Entonces, ¿soy claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces yo sé que la clase va hasta las 9, pero pues no los voy a cansar media hora más. Les voy a dar pues este tiempito para que puedan revisar la guía, cualquier pregunta que tengan con mucho gusto. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir un favor. Eh, yo voy a dejar de grabar para poder llamar a lista y mirar quién estuvo y quién no estuvo en la clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, gracias por la participación, gracias por estar acá, gracias por su disposición y su tiempo. Y nos veremos ya pues, Gracias a en la usted, próxima profe. sesión, que es la de... Listo, entonces, muchachos, por favor, me esperan mientras llamo lista, ¿vale? Por favor. No me van a ver todavía.